Salve María, hermanos en Cristo, María y San José. Qué alegría enorme presentarles a ustedes este video. Un video que hace ya bastante tiempo que tenía ganas de grabar y que ya habíamos hablado de esto bastante en el grupo de Telegram. Y bueno, pues finalmente pues ha llegado el momento y la oportunidad de presentarlo. Y es acerca del oficio parvo de Nuestra Señora la Santísima y Siempre Virgen María. Es una oración importante, bellísima, una grande devoción que quiero que empecemos a realizar aquí en su canal Filius Mariae. Y pues bueno, este primer video es simplemente una introducción y una pequeña historia, reseña histórica, y vamos a hablar un poco de qué es la oración, cómo se hace, etcétera. Y ya los próximos videos van a ser ya propiamente la oración para que la empecemos a todos a llevar a cabo, a realizar, que la volvamos parte de nuestra rutina de oración. Antes de empezar este programa, saludemos a María Santísima con un Ave María, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, el oficio parvo, la palabra parvo, de hecho, quiere decir pequeño. En inglés, de hecho, sí quedó con la traducción propiamente del latín. En inglés se le dice the little office, el pequeño oficio parvo, así se conoce en latín, oficio parvo. Y es un anexo, por así decirlo, o un hijo del breviario romano. Todos los sacerdotes, monjes religiosos, religiosas, tienen una obligación, un voto, en algunos es voto, en otros es promesa, ya depende, pero todos tienen una obligación de rezar el breviario, o lo que se conoce después del Concilio Vaticano II como liturgia de las horas. Y son que durante el día se hacen ciertas horas, ciertas oraciones para consagrar el día a Dios. Esa es la oración oficial de la Santa Iglesia Católica, el breviario. Insisto, todo sacerdote, todo diácono, todo hombre ordenado, toda mujer religiosa, toda persona consagrada tiene ese deber y esa obligación. Pero los laicos podemos participar de esta oración, y de hecho muchos lo hacemos. Ahora bien, insisto en que consiste en diferentes horas del día hacer ciertas oraciones. Es una oración oficial litúrgica que la Santa Madre Iglesia regula. La Santa Madre Iglesia nos da los libros para que nosotros hagamos las oraciones que corresponden. Y esto viene sucediendo desde siglos de los siglos, o sea, desde los inicios de la Iglesia, solo que a lo largo de los siglos se fueron refinando los breviarios y cambiando hasta la última gran reforma que se le hicieron, tristemente una reforma funesta, que fue en el Pablo VI, ¿no? Hace poco, hace 50 años, donde cambiaron todo y se perdió lo que por 2000 años se venía haciendo de tradición. Pero quedó la liturgia de las horas, que es, sin embargo, la oración oficial de la Iglesia, insisto. ¿Y esto qué tiene que ver? Que el breviario, o sea, el libro que tenían todos los sacerdotes, muchos sacerdotes siempre en las películas y todos los vemos con un libro en la mano, y no es la Santa Biblia ni el misal, es el breviario, es donde están las oraciones. El breviario toda la vida ha tenido unas oraciones específicas que se llaman comunes. Por ejemplo, si hoy es un santo que fue mártir, entonces se hacen unas oraciones del común de un santo mártir. Si hoy es el día de un papa, del común de un papa. Si hoy es el día de uno de los días de la Santísima Virgen María, pues se hacen unas oraciones completamente enfocadas y específicas a la Santísima Virgen María. Ese común de la Santísima Virgen María, después de un tiempo, se sacó aparte y se hicieron unas oraciones aparte de la Santísima Virgen María. Y estamos hablando de que esto ya aparece incluso en los libros de la Reforma del Concilio de Trento, año 1500, en los años 1500. O sea, estamos hablando de hace 500 años, donde ya aparecía aparte
el librito que tenía las oraciones propias de la Santísima Virgen María. Entonces, las oraciones que se hacen a distintas horas del día tienen unos nombres: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Y cada uno de esos nombres indica un momento del día. Las laudes se hacen al amanecer, las vísperas al final del día, las completas antes de ir a dormir, las horas durante el día. Y el común de la Santísima Virgen María se sacó aparte, conservando justamente esa misma estructura, pero enfocado en la Santísima Virgen María. Ya aparecen muchos libros, pero hubo una época, de hecho, en la Edad Media, en la que era obligatorio para los religiosos rezar el oficio de la Santísima Virgen María. Entonces se hacía el oficio normal, así se le dice oficio, o sea, se hacían las lecturas de las oraciones normales, y adicional se hacían las de la Santísima Virgen María, y era obligatorio para todos en una época. Estamos hablando ya hace bastante. De hecho, por ejemplo, el Papa Urbano II, Beato Urbano II, que ustedes saben que participó en la primera cruzada, ¿no? Llamó a los cristianos a participar en la primera cruzada. En los documentos del Concilio de Clermont, donde queda pues justamente el registro de esta primera cruzada, el Papa Beato Urbano II le pide a los cruzados que oren el oficio de la Santísima Virgen María, o sea, el oficio parvo de la Virgen, es decir, las oraciones de la Iglesia, pero enfocadas en la Santísima Virgen María. Y resulta que en la Catedral de Notre Dame en París, una iglesia bellísima, tristemente hace poco afectada por un grave incendio, ¿no? La Catedral de Notre Dame de París, se oró el oficio parvo para la gente. La gente simplemente entraba y durante las horas del día se oía el rezo del oficio parvo de la Santísima Virgen María. Ustedes se imaginan lo bellísimo que debe ser para un fiel entrar a la Catedral de Notre Dame y escuchar en toda esa belleza del lugar el rezo de las horas a distintas horas del día, de las oraciones dedicadas a la Santísima Virgen María. Pues esto generó una devoción en la gente impresionante. Se llenaba, se atiborraba la Catedral de Notre Dame de París de gente que iba a rezar el oficio de la Santísima y Siempre Virgen María. Bellísimo, que es uno de los efectos que nosotros esperamos con la ayuda de Dios y de María Santísima que sucedan aquí en el canal, que empiecen muchos a rezar el oficio parvo a través de los videos que vamos a grabar. Bien, siguiendo con la historia, hermanos, San Pío V, un papa fenomenal, un papa del cual debemos estar felices y orgullosos de haber tenido en la Santa Madre Iglesia, San Pío V, estamos hablando del siglo XVI, papa dominico. De hecho, a partir de él los papas visten de blanco. Hace 500 años, el Papa San Pío V, él fue el encargado de hacer los cambios y de ajustar los cambios en el misal. En realidad no hubo muchos cambios, pero de ajustarlos y dejarlos fijos con su autoridad papal, como resultado del Concilio de Trento. Ustedes saben que el Concilio de Trento surgió a raíz de la reforma que quiso hacer Lutero con el protestantismo. Salió el protestantismo, se creó todo este lío, la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento, fijó las verdades de la doctrina cristiana, y el Papa San Pío V selló todo eso con su autoridad papal, y tenemos la misa tradicional, la misa de siempre, que se celebró hasta el Papa Pablo VI, siempre en todas las iglesias del mundo fue la misa de San Pío V, y de hecho así se le conoce muchas veces. Lo mismo los textos, los libros, etc. Y las oraciones del breviario, tanto del de la Virgen como el breviario general de todos los sacerdotes y los fieles. Ese libro también tuvo su reforma en San Pío V, y él lo dejó las reformas fijas, y a muchos nos gusta. Yo personalmente les cuento que yo hago las oraciones con el libro de San Pío V. El breviario, las horas del día. O también hago, pues por supuesto, el oficio parvo, pero el oficio parvo que nosotros vamos a hacer acá en este canal es que es el de San Pío V. Y San Pío V incluyó el oficio parvo de la Virgen en el libro como un anexo. Entonces los sacerdotes tenían todas sus oraciones normales y al final anexo el oficio de la Santísima Virgen María. Pero no lo hizo obligatorio. Entonces los sacerdotes, algunos lo podían rezar ambos, o rezaban el uno o el otro dependiendo de la circunstancia, ¿no?
pero no lo hizo obligatorio. Y lo que sí permitió fue que algunos siguiesen rezando el anterior al reformado, pero solamente los cartujos, los dominicos y los carmelitas, que ellos tienen su propio oficio. Por ejemplo, existe el oficio que es de todos, el breviario romano, de todos los sacerdotes, todos. Aparte existe el oficio parvo de la Santísima Virgen María, que es el que vamos a rezar aquí en el canal. Y más específicamente, por ejemplo, los carmelitas tienen uno que es específico de la Virgen del Carmen. Los dominicos tienen uno que es específico de la Nuestra Señora la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Y es que es de hecho la imagen que tengo acá puesta en la Inmaculada Concepción. Arriba, la imagen que está acá arriba es de los hermanos de San Bruno, los cartujos, que tienen también su breviario aparte. No todas las comunidades, solo son esas tres las que se permiten que tengan su oficio parvo particular. Pero para toda la iglesia existe el oficio parvo, que es el que nosotros vamos a hacer. Y quien no quiere rezar el oficio parvo de la Santísima Virgen, reza el oficio general, el breviario romano. Algunos rezan los dos. Por ejemplo, San Lorenzo de Brindisi, un doctor de la iglesia y santo franciscano capuchino, hacía los dos oficios, el general y el de la Santísima Virgen. Y de hecho creo que lo hizo a manera de voto. Ahorita vamos a hablar de los santos que promovieron, que rezaron y promovieron el oficio parvo de Nuestra Señora. Y llegamos, después de San Pío V, pasan 400 años y llegamos a San Pío X. O sea, pasamos de Pío V a San Pío X. De santo a santo, ¿no? Y San Pío X, ustedes saben que a principios del siglo XX, como resultado del Concilio Vaticano I, hizo un documento llamado Divino Afflatus, que es un documento en el cual él de nuevo reformó un poco y confeccionó un poco los libros, el misal y el breviario. Y el San Pío X de nuevo dotó con indulgencias y grandes, promovió mucho el oficio parvo de la Santísima Virgen María. También lo organizó un poco. Lo único que hizo realmente San Pío X fue mover unos salmos aquí, unos salmos allá, poner unas antífonas aquí, unas allí. Bueno, no fueron unos cambios tan drásticos como lo que sí hizo Pablo VI, que cambió todo, dejó todo atrás y puso una cosa nueva, ¿no? Entonces, San Pío X hizo, pero también San Pío X no tocó el oficio parvo de la Santísima Virgen María. No lo tocó, no lo reformó. No. Tristemente Pablo VI, después de Pablo VI ya nadie reza esto, salvo los católicos tradicionales o en algunas comunidades religiosas, pero ya muchos, incluso sacerdotes y monjas y monjes, no saben de la existencia del oficio parvo de la Santísima Virgen María. Y luego también el Papa Pío XII, estamos hablando ya de mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, también le hizo unos cambios, unas reformas, pero nada, digamos nada, solamente llamó la atención porque pues algunos cambios sí se hicieron, pero no fueron cambios tan drásticos. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, recapitulando toda esta historia, desde siempre se encuentran registros del oficio parvo, pero ya concretamente se ven en Beato Urbano II en el siglo XI, con la primera cruzada. Saltamos a San Pío V, en el camino hay muchos santos. Vamos de San Pío V, pasamos a San Pío X, en San Pío X a Pío XII y de Pío XII a Pablo VI. ¿Qué hizo Pablo VI después del Concilio Vaticano II? O sea, viene casi siempre cuando hay grandes cambios, está el concilio y luego el papa que se encarga de implementar esos cambios en la iglesia, pues le impone también su autoridad papal y todo esto. Entonces, por ejemplo, San Pío V fue quien introdujo los cambios o las reformas o las normas salidas del Sacrosanto Concilio de Trento. San Pío X fue el papa del Concilio Vaticano I, que sí fue un concilio muy bueno y muy santo. Y del Concilio Vaticano II, a mediados del siglo pasado, los años 60, fue Pablo VI quien se encargó de hacer y de incluir todos estos cambios del Vaticano II. ¿Qué hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II con todos estos libros que se han orado por más de 2000 años y en latín? Entonces, crearon uno nuevo que se llama Liturgia de las Horas. Dejaron un montón de oraciones aparte, un montón de antífonas, ya no se canta gregoriano, ya nada de eso. Incluso los breviarios siempre cuentan con unas imágenes muy bonitas, bellas. La liturgia de las horas introdujo unos dibujos horrorosos, espantosos,
pero pues sigue siendo la oración de la iglesia y si algún fiel reza la liturgia de las horas, pues lo hace bien, ¿no? Laudes, vísperas, yo lo mismo lo he rezado por mucho tiempo, pero pues de hace unos años para acá, de un tiempo para acá, pues volví al breviario tradicional que nunca quedó obsoleto ni destruido ni abandonado en nada de eso, ¿no? O sea, no es que no se pueda orar el breviario. Bueno, dicho esto, eh, ustedes notarán la animadversión que yo siento hacia las reformas litúrgicas de los 70, ¿no? Eh, la liturgia de las horas no incluyó el oficio parvo de la Santísima Virgen María, sino que simplemente volvió a ser como un común para los días especiales de la Santísima Virgen, el 8 de diciembre, 25 de marzo, 15 de agosto. Tiene unas oraciones específicas, pero el oficio como tal, que sea un oficio aparte. De hecho, yo encontré hace poco, bueno, hace no poco, unos años, pero unos años recientes, ponle 4 o 5 años, qué sé yo, o tal vez un poquito más, el Little Office of the Blessed Virgin Mary, así se llama en inglés, que es el oficio parvo de la Virgen María, pero en versión liturgia de las horas, en versión reformada de Pablo VI. Y de hecho alguna vez acá en el canal lo subí en inglés, lo rezamos en inglés, pero pues digamos es más o menos mantiene un poco el espíritu del oficio parvo de toda la vida, de 2000 años, pero, pero nosotros vamos a rezar en el canal de San Pío V, que es el de toda la vida, ¿no? Ok, hasta aquí la parte histórica. De hecho, voy a señalar acá en el video, por si a alguien no le gusta o no le interesa la historia, pues se salta. Ahora voy a hablar de los santos que han promovido y rezado el oficio parvo de Nuestra Señora. ¿Por qué voy a mencionar eso? Porque, hermanos, si estos santos que voy a nombrar ahorita lo han rezado, lo han promovido, pues bastante de santidad carga este oficio, que es el rezo de las horas, consagrando el día y consagrando las horas a la Santísima Virgen María, elevando toda la iglesia al unísono en una sola voz las oraciones. En la liturgia de las horas o el oficio parvo, los oficios, el breviario romano, el divino oficio, como se le dice también. Digo mucho la palabra oficio porque ese es el nombre oficial de esa oración. Eh, es la voz de la iglesia, es la esposa de Cristo que ora a su esposo. Entonces, cada vez que un fiel reza las laudes o la sexta, la prima, las horas medias, las vísperas, las completas, que esos son, recuerden que esos son los nombres que tienen a las distintas. Nosotros nos vamos a aprender esos nombres y nos vamos a familiarizar con esos nombres. Entonces yo no le decimos oración de la mañana, le vamos a decir laudes, porque así se llaman. Oración de la mañana se llama laudes. La oración del mediodía se llama hora sexta. Hora nona a las 3 de la tarde. La oración de la tarde se llama vísperas. La de irnos a dormir no se llama oración de la noche, sino completas. Mientras nos vamos familiarizando con esos nombres, pues le vamos a poner oración de pero ese es el nombre oficial, ¿no? Entonces, decía yo que por ejemplo, si alguien reza las completas o las vísperas, lo que hace esa persona es unirse a toda la iglesia que levanta una sola voz a su esposo llamado Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Y pues imagínense el poder que tiene una oración de estas, que cuando yo rezo las laudes o las vísperas, la estoy rezando con toda la iglesia, toda la Santa Madre Iglesia. Qué impresionante. Ahora, vamos a mencionar los santos que le han rezado y también después vamos a mencionar que esta oración tiene indulgencias a montones y vamos a mencionar los papas que le han dotado de indulgencias. Primero, hablemos de santos como San Bruno, el fundador de los cartujos, que rezaba todos los días el oficio parvo de Nuestra Señora. Todas las horas. Aparte de las horas, rezaba el oficio parvo de Nuestra Señora. Hablemos de santos como San Alfonso Rodríguez, ese santo muy sabio jesuita que fue portero, que fue director espiritual de San Pedro Claver. Imagínense ser el director espiritual de San Pedro Claver. Y ese santo jesuita rezaba y promovía y le aconsejaba a todo el mundo que rezara el oficio parvo de la Santísima Virgen María. Un hombre que pasó a la santidad, a la posteridad, y que pasó a la santidad por ser un hombre muy sabio en materias espirituales,
y recomienda el oficio parvo de Nuestra Señora. San Alfonso, algunos le dicen Alonso, otros Alfonso Rodríguez, sacerdote jesuita. Sacerdote, no, hermano jesuita. San Alfonso María de Ligorio, nuestro amadísimo San Alfonso que tanto queremos en este canal y leemos, doctor de la Iglesia, obispo, rezaba todos los días el oficio parvo de Nuestra Señora y lo recomendaba. Y no estoy seguro, sería interesante, después lo averiguamos solo a manera de dato, si los redentoristas tienen, que son la fundación, la comunidad que fundó San Alfonso María de Ligorio, tienen obligación con el oficio parvo. Sería interesante mirarlo. Quiero hablar de la santa que está en proceso y muy adelantado su proceso de ser declarada doctora de la Iglesia, la santa franciscana Santa Verónica Giuliani, que yo la quiero mucho y le tengo mucha devoción. Y de hecho el Papa Benedicto tenía muchos deseos de ya proclamarla doctora de la Iglesia, pero renunció antes de que sus estudios ya estuviesen completamente terminados sobre Verónica Giuliani, y estamos ya es santa, obviamente ya es canonizada, pero ya estamos esperando a que pues algún día el Vaticano apruebe su candidatura, la declare doctora de la Iglesia. Pero Santa Verónica Giuliani, imagínense esto de Santa Verónica Giuliani, hermanos, una de las santas más impresionantes que ha habido, y muy mariana. La Santísima Virgen María la llevó a unos niveles de santidad altísimos, no se imaginan. Y Santa Verónica Giuliani aprendió a rezar el oficio parvo en casa. Sus padres y con sus hijos, todas sus hijas, y entre ellas por supuesto pues Úrsula es el nombre de pila de Santa Verónica Giuliani, y ella en casa aprendió a rezar el oficio parvo de Nuestra Señora. Y miren el fruto en ese matrimonio santo que rezaba el oficio parvo, de tener una hija santa, canonizada y doctora de la Iglesia. Hablé del doctor San Lorenzo de Brindisi, que le rezaba todos los días, estuviese cansado. Él caminaba muchos kilómetros a pie y no importa dónde fuese, dónde estuviese, oficio parvo de Nuestra Señora. Doctor de la Iglesia, ¿no? O San Lorenzo de Brindisi. Hablemos de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, nada más y nada menos. Un santo santazazo, ¿no? Rezaba el oficio parvo. Recuerden que San Ignacio de Loyola atribuye a gran parte de su conversión y de toda su actividad apostólica y de camino de santidad la Santísima Virgen María, punto que él dejó su espada, se puede ir a venerar la espada en Montserrat, allí en Cataluña, ¿no? Hablemos de Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, que insisto, ustedes saben que los carmelitas tienen su oficio parvo de la Virgen del Carmen, pero ella rezaba el oficio parvo con sus monjas y lo recomienda en sus libros de escritos. San Luis Mariano de Montfort y por supuesto los santos marianos, ¿no? Oficio parvo. Y quiero hacer una mención especial de la Madre Mariana de Jesús Torres, un proceso de canonización, pero sin duda alguna una santa. Y ella es una de las madres fundadoras del convento de las Concepcionistas de Quito, y quien tuvo las revelaciones y las visiones de la Virgen del Buen Suceso. Estamos hablando del siglo XVI. ¿Y por qué quiero mencionar muy especialmente a la Madre Mariana? Yo tengo los libros de ella, los he leído, quiero algún día hacer programas acá en el canal con sus libros. Y en una de las experiencias místicas que ella tuvo, el demonio le dijo que odiaba y recontraodiaba y lo maltrataban las personas que rezaban el oficio parvo de la Virgen, y que el oficio parvo de la Virgen debilitaba la acción del demonio, al punto que muchas veces él intentó persuadir a la Madre Mariana, hasta con golpes físicos, de que no fuese a rezar el oficio parvo. Y entonces en las reglas de ese convento, que se puede aún visitar hoy en Quito, y espero que quienes tengan la oportunidad de ir a Quito, quienes vivan en Quito, vayan y visiten la Virgen del Buen Suceso, que es una imagen milagrosa además. Allá tienen por voto rezar el oficio parvo de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen María, a las distintas horas del día. Y la lista de santos se puede ir muy allá. Ahora voy a mencionar, ya para ir terminando este video, los papas que han dotado de indulgencias el rezo del oficio parvo. Hablamos de papas santos como San Pío V, o sea, ya canonizado, San Pío X, el Papa León XIII, el Papa Pío XI. Bueno,
muchos de ellos rezaban ellos mismos el oficio parvo y ellos dotaron de indulgencias y más indulgencias. Cada oración, el solo hecho de decir el Magnificat, por ejemplo, el Magnificat que se reza en las tardes, tiene indulgencia, más la indulgencia de rezar el oficio como tal, las antífonas, todo eso. Bueno, ahorita voy a explicar qué es. Todo eso tiene indulgencias. Ahora bien, voy a explicar ya para ahora sí cerrar el video dos cosas y con eso termino. Primero, cómo es la oración y por qué es bueno rezarlo, porque lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, primero que todo, la oración está dividida en horas del día. Entonces, si es en la mañana, muy en la madrugada, vamos a rezar las maitines. Si ya amaneció o está amaneciendo, se va a rezar la oración de la mañana que se llama laudes. De pasadita la mañana, entradita la mañana, más o menos antes de las 9 de la mañana, se reza la hora que se llama la hora prima, así se llama. Entonces voy a rezar prima, porque depende de la hora. A las 9 de la mañana en punto se reza la hora tercia. Al mediodía se reza la hora sexta. A las 3 de la tarde se reza la hora nona. Al finalizar de la tarde y finalizar el día se rezan las vísperas y justo antes de ir a dormir se rezan las completas. Esas son las divisiones de las horas. Entonces, cada uno dependiendo de la hora. Ahora existen lo que se llaman las horas mayores, que son las laudes y las vísperas. Esas dos son las mayores, las más importantes, ¿cierto? De hecho, los sacerdotes diocesanos solamente tienen por promesa o por obligación rezar las 2 horas mayores, laudes y vísperas. Los religiosos sí tienen que rezar todas las horas. Dependiendo, cada comunidad puede en sus decretos ir. Pero, entonces, si usted todavía no está muy familiarizado con estas oraciones, yo le recomiendo que para ir entrando en el ritmo de hacer la oración, haga la de la mañana y la de la tarde y la de ir a dormir. Solo esas 3 todos los días. El oficio parvo de Nuestra Señora es el mismo todos los días. El mismo. El breviario romano cambia cada día. El lunes es una cosa, los martes es otra, los miércoles es otra y luego los lunes sigue siendo, cambia. Pero el oficio parvo de la Virgen Santísima es el mismo todos los días. O sea, todos los días vamos a hacer las mismas laudes, todos los días se hacen las mismas. Y solamente cambia en Adviento y entre la Navidad y la purificación. La Navidad es el 25 de diciembre, la purificación el 2 de febrero. Entonces cambia en noviembre, diciembre y enero. El resto del año es el mismo. Y se hace de la siguiente forma. Entonces, todos tienen unas oraciones introductorias que se hacen. Dios mío, ven en mi auxilio. O sea, obviamente yo lo voy a hacer todo paso a paso en el video ya propiamente de la oración dicha. Y luego se hace una cosa que se llama antífona. La antífona es una frase pequeñita que introduce la oración. Por ejemplo, muchas veces en algunas parroquias antes del evangelio se lee una frase, ¿no? Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y luego se canta el aleluya y luego se lee el evangelio. Esa frasecita se llama antífona. Cada salmo, porque la base de las oraciones son los salmos, cada salmo tiene una antífona que se dice al inicio y al final. Luego se lee el salmo. Al final del salmo, todos los salmos, al final se les dice gloria al Padre. Se dice el gloria y luego se dice la antífona. Entonces así va a pasar dependiendo de la hora con la cantidad de salmos. En las laudes y en las vísperas son 5 salmos, en las otras horas son 3. Después de haber hecho los 3 salmos, se lee un parrafito, que es un versículo o 2 máximo, pero casi siempre es un versículo de la Biblia, algún versículo. Y después de haber leído ese versículo de la Biblia, se hace el cántico evangélico. Ese cántico evangélico solamente se hace en las horas mayores, laudes, vísperas y la de ir a dormir completas. En las laudes se hace el cántico de Zacarías, que es tomado de San Lucas 1. Todos los días se hace, uno termina aprendiéndoselo de memoria, ¿no? Bendito es el Señor de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En las tardes se hace el Magnificat. Mi alma proclama la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha venido la humillación de su esclavo.
Y en la noche se hace el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador. Entonces se hace ese cántico. Y como siempre viene introducido por una antífona y termina con una antífona. No se van a enredar con todo esto que les estoy diciendo, solamente les estoy contando, pero a la hora que hagamos el video de rezar, pues vamos a ver paso a paso cómo se hace. Y después de esto, al final se hacen un par de oraciones. Oremos, Dios Todopoderoso. Y terminamos con una frase, porque son Señor, amén, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea, que Dios nos dé su gracia, nos bendiga, y listo. Todo es bíblico. Las antífonas, las oraciones, los versos que se repiten, todos son frases o de salmos o de libros. Y por supuesto el oficio parvo de Nuestra Señora pues viene con muchos textos, todos apuntando a la Santísima Virgen María. Del Cantar de los Cantares, de los Salmos, de San Lucas, de los Evangelios, del Apocalipsis, de todos los lugares donde se habla de la Santísima Virgen María, pues vienen enriquecidos los textos. Entonces, esa es la forma del oficio parvo, que insisto, no nos enredemos, que antífonas, que poco a poco, después nos volvemos súper familiarizados con esto. Y por último, beneficios, ventajas. ¿Para qué me voy a meter yo en esto? ¿Por qué voy a empezar yo a implementar este oficio en mi vida? Primero, ya acabé de explicar la oración de toda la Santa Madre Iglesia. Segundo, dotado de un grandísimo número de indulgencias. Tercero, es la devoción mariana, que más tiene indulgencias después del Santo Rosario. O sea, el Santo Rosario es lo más, la devoción mariana, la oración mariana más importante, que debe tener incluso prelación por encima de toda oración. Obviamente, pues la Santa Misa es un sacramento, pero en materia de oraciones de piedad no debe haber ninguna por encima del Santo Rosario. Pero después del Santo Rosario, la oración mariana que tiene más indulgencias es el oficio parvo, que es la máxima devoción a la María Santísima. Entonces, si nosotros somos marianos, como creo que todos lo somos acá en este canal, Filius Mariae, el nombre del canal, y ya tenemos consagración a la Santísima Virgen María, ya rezamos el Santo Rosario al día y ya es parte de nuestro día rezar 1, 2, 3 Santos Rosarios al día, pues empezamos a entrar ahora con el oficio parvo y esto nos va a traer un mundo de bendiciones grandísimas. El hecho de que sea la misma oración siempre, cualquiera podría decir, ay, pero los mismos salmos, pero miren, ¿cuál fue el éxito cuando les contaba ahorita hace unos minutos de la oración en Notre Dame en París? ¿Cuál fue el éxito que hizo que la catedral se atiborrase de gente rezando el oficio de Nuestra Señora, que era el mismo? Era parte del éxito. Porque si todos los días cambia, como le sucede, por ejemplo, a quien reza el oficio diariamente, a veces ese cambio puede, ya cuando la persona lleva años rezándolo, listo. Pero a veces el cambio puede hacer que la persona no se compenetre tanto en las oraciones y que no le encuentre tanta profundidad a las mismas como si haciendo las mismas diariamente. Asimismo, se facilita orarlo, sobre todo porque al principio, y quien no está familiarizado con este tipo de oración, empieza que antífona, que entrada, que el verso, que tal. Entonces, el que sea el mismo diariamente hace que la persona se le facilite mucho más la oración. Y hace también que las personas pues empiecen a entrar mucho más en el ritmo de lo que la Santa Madre Iglesia Católica por más de 2000 años, o por 2000 años, ha enseñado acerca de la Santísima Virgen María. Bien, este video se me hizo súper largo, discúlpenme hermanos, pero creo que era necesario que habláramos de estas cosas. Y ya pues el próximo ya será propiamente las oraciones del oficio parvo. Inicialmente voy a grabar las horas mayores, o sea, las laudes en la mañana, las vísperas en la tarde, las completas a la hora de ir a dormir en la noche. Y ya después con más veremos cómo va yendo y luego haremos las horas medias. La idea, hermanos, es que nos empecemos a enamorar cada día más de esta oración. Miren, yo les digo por testimonio propio, una vez le encontramos el sabor y el gusto a esta oración, de ahí no nos saca nadie, porque es la oración de la iglesia que hay hecho por 2000 años. Quiero grabarlos en español y en latín. Yo les recomiendo a quien no sabe latín o a quien no está familiarizado con rezar en latín, que no lo rece en latín, sino que lo haga en español. O
Ustedes saben que yo soy un grandísimo promotor del latín. Yo hago el Santo Rosario acá en el canal en latín todos los días en vivo. Bueno, el lunes a viernes. Pero si la persona no está familiarizada con el latín, al menos un poco, no tenemos que ser grandes latinistas, pero si alguien ya tiene un ritmo, conoce más o menos la lengua latina y se le facilita y ya conoce los salmos en latín o ha leído la Vulgata o algo, pues hágalo en latín, se lo recomiendo y se lo súper lo motivo. Pero si usted no está familiarizado con el latín, no lo haga en latín porque al principio no va a ser bueno. Hágalo en español. Yo los voy a grabar en ambos. Inicialmente lo voy a grabar solo en español, después grabo los de latín, pero les recomiendo esto, ¿listo? Entonces, quedemos así, hermanos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que realmente les sea de mucho beneficio. Dios les bendiga y muchas bendiciones van a llegar a su vida con el rezo del oficio parvo. Se los garantizo, como lo dan testimonio los tantos santos que lo han rezado. Salve María.